Tal, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este especial con IDE Inmobiliario, con buen tiempo, fuera en los estudios, fuera de nuestros estudios, 14 grados y acabamos de comenzar la primavera y no les vamos a hablar del tiempo, pero sí que vamos a hablar de temperaturas y sobre todo también de climatización y de eficiencia energética en nuestras viviendas, que tiene que ver mucho con las temperaturas y también con ese confort en nuestras propias casas. ¿Recuerdan aquella canción que decía cómo hemos cambiado? Bueno, pues en materia de vivienda y también de eficiencia energética se ha trabajado y mucho en los últimos años y claro que hemos cambiado. Pero lo cierto es que el cambio y la innovación están muy presentes en nuestra sociedad y en los últimos años hemos tenido que asistir a cambios importantes que tienen mucho que ver con la digitalización, también con la innovación y los nuevos modelos que nos está demandando la sociedad. Esto también se ha trasladado al sector inmobiliario porque ahora los cambios están más presentes que nunca, los retos también, los nuevos desafíos que tiene por delante el sector y entre esos desafíos y esos retos también están las necesidades del sector que ya demandan, hablando de eficiencia energética, o se demandan en nuestras viviendas. Por eso hoy nos vamos a hacer muchas preguntas en esta mesa con todos los invitados que nos acompañan. Vamos a saber cómo es de exigente, por ejemplo, en la actualidad el comprador de vivienda nueva o cuáles son estas tendencias, las demandas también de los compradores, cuáles son las necesidades y sobre todo cuáles son las soluciones. Quédense con nosotros en los próximos minutos porque comienza este especial con IDE Inmobiliario. Especial con IDE Inmobiliario, con la colaboración de Uponor. Y les quiero comenzar hablando también del clima. Hablamos de temperaturas, hablamos sobre todo hoy de agua. Hoy se celebra precisamente ese Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, para centrar sobre todo, se quiere centrar la atención, ¿no?, en esta importancia del agua dulce también en la gestión sostenible de esos recursos naturales como es el agua. Y sobre muchas necesidades también del comprador actual, de esas instalaciones, ¿no?, de lo que son necesarias en las viviendas. Vamos a hablar en estos minutos, vamos a empezar a dar respuestas y también soluciones. Vamos a comenzar hablando con Claudio Zion, director general de Uponor en España. Claudio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por invitarme. ¿Qué tal? Qué importante es el agua, ¿no? Sí. Hablaremos de ello, sí. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Uponor en España, ¿cuántos años lleva? Llevamos presente? Algo más de 40 años en España. Creo que como pioneros de la solución que ofrecemos de suelo radiante. Sí. Pero lógicamente antes también había otros servicios vinculados al agua, a la conducción de agua en nuestra empresa en España y en Portugal también. Porque vosotros sois una multinacional, corrígeme si me equivoco, de origen finlandés, que sois expertos en soluciones precisamente de transporte de agua en la edificación y también soluciones de climatización. Hablaba yo, o me remitía a esa canción, decía, cómo hemos cambiado en los últimos años, ¿no? En pues muchísimo. Por suerte. Yo creo que en este momento, lo vemos hoy seguramente con tertulianas, sí. Hemos ido adaptándonos mucho a las necesidades reales del usuario de esa vivienda. Y bueno, pues en las soluciones que ofrece Uponor para ello, pues estamos en el momento, en la cresta de la ola. Ahora mismo hablamos de las soluciones, decimos, tenemos las preguntas, también hay que dar respuesta, pero también todo el mercado necesita soluciones, ¿no? Y ahí estáis vosotros. Saludo a Rosa Peña, directora general de operaciones de Vía Ágora. Rosa, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de compartir con vosotros esta mañana. Vosotros también sois promotora dando soluciones a la vivienda de futuro y sobre todo a la sostenibilidad desde el año, si no me equivoco, 2019. ¿Sois más jóvenes? Nosotros somos jóvenes, pero en realidad somos muy viejos, porque nuestra trayectoria como promotores y constructores pues arranca en el año 82. Sí. Así que tenemos una experiencia y hemos sido testigos de cómo ha evolucionado toda esta solución a la climatización de las viviendas y cómo ha evolucionado esa demanda de nuestros clientes. Oye, Rosa, ¿cómo ha evolucionado esa demanda? Si tuvieras que darnos un titular, ¿no? Porque es muy importante, decíamos, ha trabajado mucho en los últimos años, pero se va a seguir trabajando porque hay que dar soluciones, ¿no?, a esa vivienda sostenible. ¿Cómo ha cambiado? Si tuvieras que dar un titular en los últimos 20 años. Lo que ha cambiado fundamentalmente es que nuestro cliente está mucho más informado.
Y eso le genera una sensibilidad al respecto de muchos temas, como la eficiencia energética o la sostenibilidad, que antes no tenía porque no conocía, simplemente porque no lo conocía. Pero ahora mismo Internet, la información que le damos nosotros como promotores, los foros de otros clientes, al final le están armando de un montón de recursos y de información que le permiten tomar la decisión de compra con otros criterios que hace años pues no estaban ni sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues han tomado muchísimo peso todas las soluciones que favorecen esa eficiencia energética, ¿no? El refuerzo de las envolventes, los sistemas de producción, los sistemas de distribución. Eso ha cambiado fundamentalmente. Pues ahora seguimos hablando de todo lo que hemos cambiado y de cómo se aportan también las soluciones y cómo se han ido adaptando, ¿no?, las empresas a los cambios, ¿no?, en los últimos años. Vamos a saludar también a Rocío Díaz, directora de promoción inmobiliaria de Avanespacia. Rocío, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros. Porque, bueno, te hemos trasladado, te iba a decir, ¿no? Tú habitualmente estás en Galicia y hoy te hemos rescatado y te has venido hasta aquí, hasta Madrid, hasta estos estudios. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. Vosotros también sois promotora cuya leitmotiv es la sostenibilidad, ¿no? Es fundamental también para vosotros. Sí, nosotros pues estamos aquí en el mercado español desde el 2016, más o menos. Lo que comentaba Rosa, realmente en estos últimos años el comprador es un comprador mucho más exigente y también es cierto que las normativas con respecto a la edificación han sido mucho más exigentes en este sentido. Entonces, esto ha provocado que ya las construcciones sean, en este sentido, estén mucho mejor preparadas, el cliente está mucho mejor informado. Y también es cierto que han surgido en los últimos años muchos nuevos materiales que favorecen que las viviendas sean mucho más sostenibles. Nosotros, efectivamente, uno de los lemas de nuestra promotora es trabajar hacia que la vivienda sea lo más eficiente energéticamente. Bajo esos criterios también pasivo, que Sí. son fundamentales. Bueno, pues seguiremos hablando. Vamos a saludar también a Sandra García, directora técnica de la Delegación de Madrid de Premier en España. Sandra, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas ¿Todo gracias bien? por invitarnos. Gracias. Gracias. Vosotros también, promotora, trabajáis construyendo correcto. promociones con espacios eficientes energéticamente hablando, desde el año 1989. Sí, efectivamente, nosotros aquí en España ya hemos implantado ya unos cuantos años, más que mis compañeras. Sí, nuestro activo principal está en Madrid y Barcelona y efectivamente comparto con mis compañeras lo que dicen, que el cliente hoy por hoy es muchísimo más exigente, demanda, pues al final conoce mucho lo que es el tema de la eficiencia energética, las calificaciones. Nosotros sí que como marca que iniciamos en 2015, nuestras promociones las llevamos con calificación energética A. Entonces, bueno, sí que hemos apostado muchísimo por la eficiencia energética en nuestros proyectos y, bueno, luego al final te tienes que rodear de partners importantes que son los que te van ofreciendo estas innovaciones de materiales para implantar en nuestras promociones. Es verdad que el cliente hoy por hoy le preocupa muchísimo el consumo de su vivienda, cómo lo va a resolver, qué sistemas son los que van a instalar en su vivienda y que efectivamente sean muy eficientes, porque les preocupa mucho el tema del cambio climático y estas cosas que tenemos en la sociedad. Hablabas tú de partners, hay que rodearse de partners importantes, ¿no?, para dar solución y respuesta precisamente a todo este tipo de necesidades que viene ya o que trae esa vivienda, ¿no?, la vivienda del futuro. Sí, pero sí. Claudio, claro, vosotros dais esas soluciones, vosotros tenéis un sistema además que se llama, si no me equivoco, Uponor One. Uponor One es un programa sí. Específicamente diseñado para las promotoras, por eso aquí también la representación de alguna de las más importantes, sí. En el que efectivamente nosotros intentamos complementar el conocimiento y el saber hacer de las promotoras con nuestros servicios adicionalmente a el producto en sí y la solución que ofrecemos para eso, suelo radiante, calefactable o en frío, o conducción de agua para los servicios, digamos, ¿no? ¿Hay algo que se demande más ahora que se demandara hace unos años? Hombre, decir, ¿cuál puede ser el servicio sí. más valorado, ¿no?, por aquellos
propio, o sea, cualquiera que quiera comprar una casa, ¿no? Un ciudadano. Yo creo que, entre otras, por el momento que estamos viviendo con respecto al consumo energético y el incremento de precio de la energía, pues todo lo que es la eficiencia energética en la calefacción, la climatización de una vivienda, ¿no? Entonces ahí estamos efectivamente en plena cresta de la ola, porque damos soluciones o ofrecemos soluciones que el mercado requiere para bajar el consumo de energía y con eso también el consumo, el gasto del consumo, digamos, ¿no? Que es lo que al final quiere el cliente común entre las promotoras y nosotros, digamos, ¿no? Bueno, pues decíamos, ha cambiado mucho. Rosa, os voy a preguntar a todos, decíamos varias preguntas al principio y claro, es decir, que los compradores se han vuelto más exigentes, pero esa exigencia, lo lanzo aquí ya, ¿hacia dónde camina, Rosa? El cliente es más exigente porque está más informado, pero parte de la responsabilidad de esa información la hemos tenido nosotros porque nos hemos anticipado y hemos dado a esos clientes unas soluciones que ellos no conocían. Y hemos sido nosotros quienes las hemos ofrecido. En Viagora, bajo el paraguas de otros nombres de promoción que hemos tenido en el pasado, hemos hecho las primeras promociones en Madrid resueltas con geotermia. El cliente en el año 2013-2014 no sabía lo que era la geotermia. Somos nosotros los que hemos impulsado ese tipo de soluciones para las viviendas y el cliente ha sabido entenderlo como una calidad que va a mejorar esa sostenibilidad de su vivienda en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto confort, porque esa vivienda que al final consume menos porque está alimentada con una energía gratuita, infinita que viene de la tierra, renovable, ¿no? Que viene de la tierra. Bueno, cuando hablo de geotermia, hablo de aerotermia también, que son las nuevas soluciones. Al final lo ha entendido muy bien porque vive en una casa más confortable, tiene una mayor salubridad en su casa porque además lo hemos conjugado con sistemas de ventilación mecánica que favorecen que el aire que respira se va mucho mejor y porque además le está impactando en el bolsillo. Y en estos últimos años, con todo este escenario de subidas de precio de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania, etcétera, pues lo ha entendido mucho mejor porque esa factura energética que paga al respecto de lo que paga su vecino o su familiar en una casa que no tiene esta calificación energética A, que no tiene esta envolvente, que no tiene todos esos factores en los que trabajamos, pues efectivamente tiene una factura mayor y eso lo agradece. Rocío. Lo que dice Rosa pues es absolutamente correcto y es así, pero yo además también no solo son las instalaciones que lo que están ayudando a esto, yo creo que toda la normativa con todas las soluciones técnicas que influyen, pues por ejemplo en toda la envolvente de la edificación. Antes no se utilizaba, por ejemplo, el sistema SATE. Eran muy... las promociones donde se hacía el sistema SATE casi eran todos en el norte de Europa, que es colocar el aislamiento por el exterior de la fachada. Los acristalamientos, que hoy en día son tremendamente exigentes para cumplir las normativas. Los conjuntos constructivos de fachadas ventiladas. Los nuevos materiales que tienen un I+D mucho más específico de cara a la sostenibilidad y después, por supuesto, todo el desarrollo de las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, para que os deis cuenta, antes en la construcción pues podían pesar en el coste total entre un 10 a un 15%. Hoy en día las instalaciones, el peso de ese coste llega al 30% del coste total de la vivienda. Entonces esto, de lo que estamos hablando, es que son muchísimo más sofisticadas y muchísimo más desarrolladas. La aerotermia y la geotermia es un sistema de generación de la energía. El sistema de generación para energías se considera que son energías renovables o energías gratuitas, porque efectivamente la geotermia coges la energía de la tierra y la aerotermia pues del aire exterior. Entonces, efectivamente, el impacto en el consumo del cliente es altísimo. O sea, estamos hablando de que una vivienda eficiente energéticamente puede tener a lo mejor un consumo de 40 euros en electricidad frente a otra que se puede multiplicar por 2 o por 3.
Pero ese cambio, ¿no? Decías, el coste, ¿no? Entiendo que ese coste también se repercute en la vivienda. ¿Eso lo entiende el comprador? A ver, primero es que hoy en día ya estamos con unas normativas que te exigen a determinadas cosas, con lo cual, efectivamente, lo entiende. O sea, los costes de construcción, como todos sabemos, hoy en día están bastante disparados. Uh-huh. Es cierto que ese coste que se tiene que repercutir en la vivienda, al final, en una vivienda que es sostenible y que es eficiente energéticamente, también tiene impacto a futuro. Impacto a la hora de elegir las hipotecas, porque hoy en día también los bancos están trabajando con lo que le llaman hipoteca verde. Uh-huh. La hipoteca verde, que todavía no es muy conocida por los compradores, supone un menor tipo de interés. Es decir, cuando los clientes están pidiendo hipotecas a los bancos a la hora de escriturar, si una vivienda es sostenible, tiene un grado de calificación A o A+, pues los tipos de interés son más bajos. Después, a la larga, esa vivienda que es sostenible también tiene una mayor revalorización en el mercado frente a una vivienda que no lo es. O sea, poner en el mercado ya viviendas, aunque sean de segunda mano, que sean sostenibles, pues efectivamente el valor es mayor porque el impacto a la hora de los consumos va a ser mucho menor, ¿no? Sandra. Sí. Por alusión. Sí, a ver, un poco al hilo de lo que dicen mis compañeras, efectivamente comparto todo lo que dicen porque es una realidad, pero también me parece súper importante, que es ahí donde intervenimos todos, como efectivamente los costes de construcción están disparadísimos, el desarrollo del proyecto inicial, esa implantación de optimizar las instalaciones, el colaborar con todos los contratistas, los partners y demás, es una parte muy importante, porque efectivamente estamos demandando ya sistemas de producción que tienen un coste elevado, porque nos tenemos que adaptar al mercado y a las exigencias técnicas que nos obliga la normativa, y si no se optimiza o se hace un buen desarrollo de ese proyecto, de cómo trazar esas instalaciones, porque efectivamente el peso de las instalaciones está en ese 30-35%, uh-huh, que antes era mucho menor, al final no funciona. Entonces es muy importante el entender qué es lo que estamos ofreciendo, cómo lo estamos trazando, para intentar que ese coste, que efectivamente es alto, a la vivienda se repercuta lo menos posible, porque efectivamente lo que el cliente yo creo que espera es que, aparte, bueno, su vivienda tiene un coste, como marca el mercado, pero efectivamente que el consumo, lo que él va a pagar por generar esa producción de climatización en su vivienda, de agua caliente sanitaria y demás, sea el más óptimo. Entonces, con estos sistemas que estamos ofreciendo hoy en día, yo creo que, bueno, nosotros sí que llevamos en el mercado y apostamos mucho, como dicen tanto Rosa como Rocío, por una aerotermia, con esa modificación, o sea, también instalación de paneles fotovoltaicos, la calidad del aire, que es lo que al final genera ese conforto en conjunto de la vivienda, hace que yo creo que el cliente al final, esa sensación de confort, que ya no es el decir el frío inmediato o el calor inmediato, que es lo que demanda, lo entienda mejor y está mucho mejor informado por todos nosotros, porque al final yo creo que en nuestras plataformas, nosotros, por ejemplo, tenemos ese área de cliente que vamos informando de cómo van desarrollándose las promociones, que el cliente también lo demanda muchísimo, o sea, el saber cómo va avanzando la promoción que estamos metiendo, porque claro, hablamos de sistemas que ellos no entienden, que al final tenemos que explicarles muy detalladamente cómo funcionan, ¿no? Al final somos uno más, o sea, nosotros somos un cliente más y también queremos que nuestra vivienda sea lo más confortable y eficiente posible. Ahí Claudio, es donde ahí te vas. Tengo que entrar, atrapo. Y efectivamente, lo habéis dicho las tres, digamos, esa coordinación con las promotoras, que es la que buscamos también en el programa Uponor One nosotros, es justo diseñar desde un principio la mejor opción válida para cada uno de los inmuebles, porque no todas las soluciones son válidas para todo. Entonces, juntando los esfuerzos de conocimiento, ingeniería, desde la parte de promotora, con los ingenieros externos, internos, nuestros de Uponor, generamos o intentamos generar los proyectos de la mejor forma posible para que efectivamente, posteriormente, todas las instalaciones y el trabajo que hace la constructora promotora en la ejecución, venga todo rodado y sea lo más eficiente posible posteriormente para el usuario final. Que es ahí donde también entramos otra vez como Uponor para dar servicio al usuario final a través de la promotora
dándole servicios postventa, contratos de mantenimiento, formaciones, vídeos, etcétera, etcétera. Fíjate, mientras estabas hablando, claro, decía yo, sois una multinacional finlandesa que estáis en todos los países de Europa, o casi todos los países de Europa. Sí. España se ha sumado a esta parte de sostenibilidad más tarde que el resto de los países europeos. Nos queda ese camino en el que nosotros tenemos que coger ahora, ¿no? Esta carrerilla, ¿no? Para llegar hasta donde están ellos. Yo creo que llevamos... Y eso es responsabilidad de todos. Una buena velocidad, digamos, pero efectivamente llegamos un poco más tarde que los países del norte de Europa, norte-centro, digamos, ¿no? Pero yo creo que la conciencia medioambiental y la necesidad de la sostenibilidad a medio plazo del usuario final español ha tenido un toque muy fuerte de atención, pues con los costes de energía de este año, como tú decías, por la guerra de Ucrania básicamente, ¿no? Y la crisis energética. Cuando te tocan el bolsillo, notas enseguida si hay algo que mejora ese esfuerzo o no. Y efectivamente nos ha venido a todos un poco bien ese susto, ¿no? De coste energético, para por fin darnos cuenta, digamos, o más incluso, que la necesidad de la sostenibilidad es impepinable. Fíjate, no sé si... Claro, hay muchos factores, ¿no? Hablamos de una guerra aquí en Europa, la guerra de Ucrania, hablamos de los tipos de interés, hablamos de las hipotecas, hablamos de esta incertidumbre que muchas veces nos acompaña, ¿no? Y nos acompaña quizá también después de lo que nos ocurrió, ¿no? Porque hace 3 años estábamos todos encerrados en casa. Yo no sé si la tendencia o la pandemia que ha venido a acelerar todo este proceso en el que nos encontramos ahora mismo, ha venido a tener la sostenibilidad, las certificaciones, la climatización en el centro precisamente del futuro de la vivienda, Rosa. Pues sin duda, porque la pandemia nos ha hecho tomar conciencia claramente del lugar en el que vivimos, y como al final el encierro fue de tantos días, pues nos hizo percibir con más claridad aquellas carencias que tenía nuestra vivienda, y por tanto nos permite valorar mejor aquella oferta de vivienda que tiene unas características en materia de eficiencia pues más modernas y mejores. No solamente en materia de eficiencia, yo creo que todos hemos notado que ahora nuestro cliente demanda más espacios al aire libre, demanda más terrazas, demanda más jardines, demanda más espacios comunitarios, de salas gourmet o de gimnasios o de espacios a disposición para disfrutar fuera de tu casa, que son novedades que hoy ya están perfectamente consolidadas y que son de obligado cumplimiento para el promotor si queremos que ese cliente se interese por nosotros. Tiene razón, que efectivamente hay un antes y un después de la pandemia. El cliente, la percepción que tiene de su vivienda desde ese momento es completamente diferente, y sí que notamos incluso una gran demanda en el cambio de la vivienda a partir de, o sea, en vivienda de reposición a partir de la pandemia. Gente que ha tomado conciencia de su vivienda y que por lo que sea pues ha decidido que no es la vivienda adecuada en la que quiere vivir. Yo también, con respecto a lo que estabas hablando antes, de si tenemos conciencia de la sostenibilidad más tarde que los países extranjeros, nosotros que somos una promotora que trabajamos en toda España, hay 2 sitios, 2 delegaciones, que es la de Palma de Mallorca y la delegación del Este y la delegación del Sur, que tienen nuestro cliente, no te diría que el 100%, pero sí un porcentaje bastante alto, es extranjero. Entonces, esa vivienda, efectivamente, o sea, hay una gran demanda en el tema de la sostenibilidad, que lo hemos empezado viendo, o sea, nosotros nos hemos adaptado pronto porque hemos empezado viendo en esas promociones que lo que primero preguntaba el extranjero es la calificación energética de esa vivienda. El tema de la calificación o de las demandas energéticas obviamente es muy diferente en función de que estemos construyendo en el norte, estemos construyendo en el sur o estemos construyendo en el centro, ¿no? En el norte lo que más le preocupa a la gente es la calefacción, el confort térmico de calor en su casa, y quizás el tema de los aires acondicionados o del enfriamiento no tiene tanta relevancia. En cambio, en el sur lo que es más relevante
es todo el tema de los aires acondicionados, etcétera. Y quizás en el centro pues sea un mix, ¿no? Entonces las soluciones técnicas son muy diferentes. Y después otra cosa que también me parece muy interesante comentar, que todas estas instalaciones que efectivamente son complejas y que requieren un proceso de estudio a la hora del proyecto entre todos los colaboradores, entre lo que serían los fabricantes, los proyectistas, el promotor, el constructor, todavía yo creo que nos queda una pequeña lección para trasladar esa enseñanza al cliente, porque son unos sistemas tan avanzados, tan complejos, que realmente la gente todavía no los utiliza con la eficiencia que tiene que utilizarlos. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una promoción de las más grandes que yo creo que hay en España, que hicimos en Pamplona. Son 130 viviendas con calificación Passive House, con el sello Passive House. Claro, el tener una casa Passive House, el consumo es muy bajo, pero tienes que utilizarla bien, porque efectivamente... Pues hay que saber, ¿no?, cómo utilizarla. Hay que saber cómo utilizarla, porque a lo mejor lo de levantarnos por la mañana, abrir las ventanas para ventilar y que nos entre el aire fresco, pues está en contra del uso de esa vivienda, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que también las promotoras, como decía Laura, pues también están trabajando en vídeos explicativos, o por ejemplo el tema del suelo radiante, no es un calor tan inmediato como un radiador convencional o como otra forma de emisión de calor, o sea, es un sistema para calefactar la vivienda pues de otra manera diferente a la que la llevábamos calefactando, y eso el cliente también tiene que aprender a utilizarlo. Sí, porque te iba a decir, pequeña lección para educarnos, ¿no? A educar al cliente, ahí estáis también vosotros, es importante saber, ¿no?, de qué hablamos. Es vital y es uno de los digamos, esfuerzos que nosotros entendemos que donde sí apoyamos digamos, al empresario, al promotor, porque efectivamente no es lo mismo encender un radiador y en pocos minutos lo tienes caliente que efectivamente encender un aire acondicionado que también es inmediato, o efectivamente un suelo radiante que tarda pues, una inercia de 3-4 horas hasta que la vivienda entera esté calefactada. Todas esas cosas las formamos nosotros o las informamos nosotros a los usuarios finales en las entregas de llaves, en las reuniones de comunidades, porque claro, nos interesa obviamente a nosotros como fabricante que se utilicen bien las soluciones. Estaba preguntando, que a mí me gusta hablar mucho de educación, ¿no? Tenemos educación financiera, educación, pero tenemos que tener educación inmobiliaria también, ¿no? Sí, el sector de la construcción, el sector de lo que estamos haciendo. Claro. En España nos queda mucho por caminar en este sentido. Bueno, yo creo que entre todos la estamos forzando un poco más, lo decía antes, igual que en la parte de sostenibilidad, yo creo que en la parte de la formación del usuario final, y también incluye la parte financiera, yo creo que también todos tenemos que hacer ese esfuerzo, estamos acelerando bastante, es decir, estamos mejor que hace 5 años, pero nos queda todavía por hacer. Y estaremos ahora peor que dentro de 5 años. Seguro. Seguramente. Sandra, sí, te dejamos a ti. Yo creo que es verdad que el recorrido para enseñar al cliente está todo el peso en la labor nuestra, las promotoras, los fabricantes, y creo que se está haciendo, pero es verdad que es un tema cultural, es un tema de conciencia, y preparar o informar sobre los sistemas estos tan complejos, como estábamos diciendo ahora aquí en esta mesa, es inminente, o sea, hay que hacerlo, porque es verdad que al final el cliente puede, de un sistema que es muy eficiente y con un consumo que puede ser muy óptimo, un mal uso puede dar ese consumo que se duplique, entonces ya lo que tienes en casa, que es un sistema muy potente, al final se convierte en un sistema que no vale. Entonces generamos ahí una controversia de decir esto es bueno, es malo, me cuesta más, pero no funciona. Entonces yo creo que sí que es una labor muy importante con esas píldoras que metemos todos en nuestras páginas, con vídeos explicativos. Yo creo que al final, y educar al cliente, claro, o sea, cuando entregamos la entrega de llaves, yo creo que todos al final hacemos esas reuniones con nuestros clientes, les explicamos, porque para ellos el mejor funcionamiento y optimizarlo les genera al final un reporte de consumo económico perfecto. Bueno, pues enseguida continuamos hablando de estos temas y de muchos más. Se me han ocurrido algunos sobre la mesa ya, cuando estabais hablando de educación, de temperaturas, de comunidades autónomas, ¿no? De la diferencia que hay entre el norte y el sur de España. Pero
y de los extranjeros, ¿no?, que vienen a comprar y que vienen exigiendo ya, ¿no?, bueno, pues que sea la vivienda sostenible, ¿no?, esos estándares o esos cánones que están acostumbrados en otros países y que a lo mejor aquí no. Pero vamos a cederlo, si os parece, con un minuto de publicidad después. ¿Os parece? Enseguida volvemos. Pues aquí continuamos en esta tertulia especial de Conidio Inmobiliario para este miércoles, que, como les decíamos, celebramos el Día Mundial del Agua. Qué importante, ¿eh? Tiene que el agua en la sostenibilidad de nuestro planeta, y bueno, lo estamos celebrando aquí en este programa especial. ¿Con quién? Con Claudio Zión, el director general de Bonor Iberia, con Rosa Peña, directora general de Operaciones de Vía Ágora, con Sandra García, directora técnica de la Delegación de Madrid de Premier aquí en España, y con Rocío Díaz, directora de Promoción Inmobiliaria de Avan Espacia. Y mientras estaban ustedes en publicidad, seguíamos aquí con el debate abierto, seguíamos hablando sobre todo de la educación. No sé si llamarlo, decía además Rocío, educación, pero tener conocimientos, ¿no?, de cómo funciona nuestros sistemas de climatización en las casas es muy importante, que a veces se nos escapa, ¿no? Y eso tenemos que ponernos, ¿no?, como la lección por aprender todavía aquí en nuestro país. Sí, lo que yo estaba comentando, nosotros tenemos un departamento de postventa que atiende una vez que entregamos la vivienda, y efectivamente cuando hacemos las visitas de cortesía se trata de hacer una explicación lo más detallada posible de todos los sistemas, damos un manual explicando todo el funcionamiento de tal, pero es cierto que es un momento que para el comprador pues a lo mejor está nervioso o no puede, tiene muchas cosas en la cabeza como para fijarse en cómo funciona la máquina de aerotermia, ¿no? Y lo que nosotros detectamos es que te diría que entre un 20 o un 30% de las incidencias que entran en postventa el primer mes es acerca del uso de las instalaciones, y realmente es por un mal uso. A lo mejor nosotros no hemos sabido formar, y en eso estamos trabajando. Yo creo que todas las promotoras y todos los fabricantes de estos sistemas, explicar bien cuál es el funcionamiento. Comentábamos con Claudio, o sea, no es lo mismo llegar a o sea, tú no puedes funcionar con un suelo radiante como con un radiador. O sea, no puedes decir, llego a casa de trabajar a las 8 de la tarde, enciendo el suelo radiante, porque requiere una inercia de horas para que llegara a la temperatura de confort. Efectivamente, el consumo es mucho menor, pero utilizándolo correctamente. Y todos los sistemas de Passive House, etcétera, es un uso en general de la vivienda, de las ventilaciones, de las ventanas, de la calefacción, del aire acondicionado, que tiene que estar bien armado para que realmente la vivienda sea muy eficiente. Rosa, decías tú, sí, es importante. Efectivamente. Muy importante, diría, nuestra ¿no? tarea es información, es formación, pero más allá es un acompañamiento durante toda la vida, desde que ese cliente se pone en contacto con nosotros hasta que le entregamos la vivienda, y después de entregarle la vivienda tenemos que seguir acompañándolo y dando servicio. Encontramos en colaboradores como Bonor pues magníficos acompañantes en esa tarea, porque efectivamente damos esas formaciones, incluso a veces de manera recurrente, cuando percibimos que ese cliente todavía no ha captado bien cómo debe funcionar su sistema. Y en esa ecuación yo también destacaría dos cuestiones, y es que en el proceso tenemos que ser cautos con la generación de expectativas, porque no podemos defraudar al cliente. Siempre tenemos que ir con una información clara y transparente. El cliente no puede pensar que por tener un sistema eficiente no va a tener una factura energética. Claro que la va a tener. Y además va a ser muy dependiente no solamente de lo que nosotros hemos construido y hemos calculado y hemos dimensionado, sino también de ese uso que le va a dar, y de eso tiene que ser consciente. Entonces, el cliente tiene esa parte de obligación de entender bien y de no generar, nosotros también somos responsables de no generar una sobreexpectativa, y por supuesto somos muy responsables de cumplir nuestro compromiso, ¿no? Entonces, al final hay una ecuación de muchos factores con la que hay que ser muy respetuosos. Sandra, luego vamos con Claudio, que también tiene que dar respuesta a esto de lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Rosa, que tenemos que acompañar al cliente no solamente en el momento en el que compra, sino en todo el desarrollo y sobre todo al final. En la entrega de esa vivienda hay que explicarle muy bien lo que tiene entre manos, muy bien cómo lo tiene que utilizar, y somos nosotros los únicos
junto con los sistemas, cómo explicarles, porque al final ellos, el cliente, como tiene entre manos un sistema que es muy eficiente, pero hay que saber manejarlo. Entonces yo creo que una vez que se entrega la vivienda, esos meses que hay detrás de postventa, que al final, como bien decís, las mayores incidencias suelen ser por instalaciones, porque no saben cómo manejar o porque realmente hay algún fallo, porque efectivamente somos humanos y siempre va a haber fallos en las promociones, y entonces ahí es donde hay que estar. O sea, hay que dar refuerzo a esa postventa, a acompañar al cliente, tener nosotros esa información y estar ahí, porque al final efectivamente yo creo que es donde radica el éxito, tanto para ellos sobre todo como para nosotros, en que los sistemas que estamos implantando sean los correctos. Claudio, claro, estamos hablando de los clientes, pero importante, que entiendo que se habla, ¿no? Se habla de formación, vosotros tenéis esa parte tan importante y fundamental, ¿no? Desde Uponor, pero también se tiene que hablar de la experiencia de cliente. Sí, y eso es vital. Es vital. A ver, nosotros, para entender un lo que hablamos esta mañana ya, el programa Uponor One, sí. ¿Por qué One? Porque somos uno. Al final tenemos que estar totalmente unidos, la promotora y nosotros como fabricante, para dar esa formación o información suficiente y las veces que sea necesaria al usuario final. Entonces, aparte de formación, tanto desde el proyecto o el preproyecto, anteproyecto, hasta la ejecución y posteriormente la entrega, encantados de volver a decirlo, pues estamos con las promotoras, obviamente, ayudando a que al final, el usuario final, pues tenga esa información y formación. De hecho, nuestros servicios ya venían dándose, digamos, como sueltos, digamos, sin tener un programa alrededor. Y ahora lo que hemos hecho es reforzar la parte del usuario final, porque entendemos que es ahí donde al final todo nuestro esfuerzo de 1 año y medio, 2 años de proyecto, ejecución, postventa, viene a luz, y tenemos que estar unidos y darle ese servicio al usuario final con esa satisfacción que esperamos que dentro de 20 años vuelva a comprar otra casa en la promotora, ¿no? Y ahí es donde veo nuestra capacidad, digamos, por parte de Uponor de dar ese apoyo, ¿no? Hablaba porque yo no sé si en España ahora estamos hablando de nuevos sistemas. Hablaba también que los extranjeros que compran vivienda, ¿no? En zonas como pueden ser las islas o pueden ser zonas costeras, están exigiendo ya esos mínimos, ¿no? De sostenibilidad y también de este tipo de certificaciones, este tipo de climatizaciones. Claudio, pensando en España ahora, pensamos y decimos, ¿cuál es la forma de climatizar nuestras viviendas? Hablamos, no sé si de suelo radiante, hablamos, no sé si de otro tipo tipo, para reducir, sobre todo, porque seguramente que se lo están preguntando nuestros oyentes, la factura, hacerla que sea un poquito menos elevada de lo que está haciendo. Yo puedo hablar, lógicamente, del suelo radiante, techo también, ¿no? Paredes radiantes. Sí. Radiante quiere decir calefacción y refrescante también, es decir, que es la combinación perfecta. Hablamos antes de la utilización de las bombas de geotermia o aerotermia, que dan esa capacidad de o enfriar o calefactar en función de las necesidades de la vivienda. Yo creo que básicamente España no tiene una única solución, también lo habíamos avanzado antes, ¿no? Somos un país en ese sentido muy grande en extensión, y seguramente la combinación de muchos factores, ¿no? Muchos generadores, recuperadores de calor, el suelo radiante, obviamente con la aerotermia ahora mismo eficiencia A o A+, en función del tipo de instalación, la geotermia igual, paneles fotovoltaicos para soportar la generación eléctrica. Toda esa gama, digamos, de oportunidades y posibilidades hay que tenerlas en cuenta en estos momentos, con un coste seguramente algo superior a una vivienda tradicional, pero efectivamente en el transcurso de los próximos 10 años o antes recuperas todas esas inversiones y más. Y tienes un valor de vivienda muy superior a una vivienda pues sin todos estos, iba a decir artilugios, no son artilugios, son temas científicamente probados que tienen su repercusión en el consumo
y lógicamente la segunda parte es la parte de sostenibilidad. Tenemos que pensar un poco más en el largo plazo. Rosa, hablamos, dice, hay que pensar más en el largo plazo, hablando de sostenibilidad, no sé si los clientes como tal están ya tomando conciencia, ¿no? Decíamos, estamos celebrando el Día del Agua, pero también estamos siendo conscientes del cambio climático, ¿no? De esa diferencia, ¿no?, que existe, ¿no?, entre el verano y el invierno. No sé si los clientes, cuando se acercan hasta las promociones vuestras, las que podáis, os están interesando ya por el tema de sostenibilidad, el tema de la eficiencia energética. ¿Les preocupa? ¿Se ha convertido en algo clave para ellos? Absolutamente. Absolutamente. El cliente ha tomado conciencia de todo lo que implica la sostenibilidad, como os decía antes, en ese espectro 360. O sea, al final hay una sostenibilidad económica, le afecta al bolsillo, esa la entiende rapidísimo, pero después efectivamente su calidad de vida cambia y la pandemia le ayudó a percibir esto, ¿no? Al final una vivienda eficiente mantiene unas condiciones de salubridad mayores, porque estos sistemas de climatización al final enlazan con los sistemas de ventilación forzada de la vivienda. Esos refuerzos de las envolventes no solamente impactan en la eficiencia energética, sino que también impacta en el ruido, impacta en la entrada de alérgenos de la calle, que es decir, al final tiene impacto en muchas más cuestiones. Es muy recurrente lo de mis muros de qué son y mis paredes de qué son, y la carpintería y el grueso del vidrio, todo eso importa mucho, sí, porque sabe que redunda en esa calidad de vida. Tener un suelo radiante no solamente te permite disfrutar de un calor más confortable, es que además te permite amoblar mejor, porque ya no vas a necesitar, no tienes radiadores, que además no solamente son un incordio a la hora de decorar una casa, sino que sabemos que generan manchas, ¿verdad?, en las paredes, porque todos hemos desmontado una casa y hemos visto que aquello está contaminando en cierta manera, ¿no? Y efectivamente, en tercer lugar, esa conciencia ambiental, claro que empieza a calar en la sociedad. A todos nos empieza a importar y todos tenemos esa sensibilidad. Yo estaba aquí viendo unas notas que tengo del Observatorio sobre la Vivienda y Sostenibilidad, sí, y lo que traslada es que ya casi el 60% del comprador valora lo que sería una vivienda sostenible. Yo creo que si hiciésemos un análisis por edad, posiblemente la gente hasta los 40, 45 sea el peso más grande de ese tal. Y también traslada que la gente estaría dispuesta a pagar más por su vivienda por tener una vivienda sostenible. O sea que sí que efectivamente pues todas las políticas acerca de el cambio climático, la sensibilización en los medios de comunicación, etcétera, pues sí que está calando en la sociedad. Voy a hacer una encuesta, he puesto ahí porque creo que hay que salir a la calle a preguntar a los más jóvenes si estarían dispuestos a pagar un poquito más por tener una casa sostenible. Creo que es una pregunta muy interesante para la gente joven que quiere acceder o que está accediendo a las viviendas, ¿no? Y yo creo que para otro programa creo que lo vamos a poner sobre la mesa porque es muy importante saber cuál es su opinión. Sandra. Sí, yo creo que sí, efectivamente al cliente le preocupa muchísimo, porque de hecho cuando se están interesando por la vivienda, una de sus preguntas o su primera pregunta es qué sistemas se lleva en su vivienda, cómo se climatiza, efectivamente qué envolvente. O sea, ya preguntan muchos datos que inciden en lo que es la eficiencia energética o en esa envolvente o en esa calificación que tiene el edificio. O sea, el cliente pide medio exige ya, o sea, no, yo es que quiero saber qué consumo voy a tener, ¿no? Al final dices tú, bueno, no tengo una varita, pero efectivamente sí te puedo decir que con estos sistemas se reduce lo que es la factura si hay un buen uso, siempre con un buen uso y una buena información para hacer ese buen uso. Y creo que las normativas también nos están llevando a ello, porque es verdad que las exigencias del Código Técnico ya son muy fuertes, entonces nosotros, por mucho que queramos ir a una eficiencia menos, al final te exige que tengamos esos muros, esos aislamientos más potentes, que tengamos esa aportación de placas fotovoltaicas para el consumo, para reducir el consumo eléctrico. Entonces yo creo que al final el cliente sí está tan enterado y demanda esas instalaciones, y creo que efectivamente sí que apostarían por pagar un poquito más en esa vivienda teniendo esos condicionantes. ¿Sí? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo mencionaba antes, Rocío, la financiación verde, que yo creo que es donde la banca debería hacer un poco más de esfuerzo, que estamos viendo efectivamente a nivel europeo en otros países,
una reducción del tipo de interés en la financiación de la hipoteca, dado que la eficiencia A o A+ del edificio conlleva efectivamente a una reducción de emisiones de CO2 y es más beneficioso para el medio ambiente y además revaloriza el valor del inmueble, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que nos faltaría quizá un puntito más de esfuerzo por parte de la banca. Esos créditos existen, no están tan extendidos como en otros países y si puedes efectivamente pagar menos porque contaminas menos, pues yo creo que todo el mundo va, yo creo que todo el mundo va a favorecerlo, sí. Nosotros, la experiencia que tenemos, por ejemplo, una promoción que acabamos de entregar en la zona norte, en las escrituras sí que el banco financiador ofrecía como unos tipos de 0,1 o 0,05 menos que por el hecho de ser sostenible la vivienda, por tener una calificación energética. Rosa, sí, incluso hay rebajas en el IBI, en algunas ciudades, efectivamente, por calificaciones energéticas, que todo esto también hay que darlo a conocer. Claro, a veces que no se conocen las hipotecas verdes, que es fundamental. Bueno, nos va a dar para otro programa casi, ¿no? Hablar de hipotecas verdes, de financiación de los jóvenes y de muchas cosas más, y de educación. No sé si educación o conocimiento al menos, ¿no? Bueno, nos ha quedado cosas por hablar, como siempre, pero bueno, podemos hacerlo otro día, si os parece. Estupendo. ¿Os parece? Bueno, pues aquí nos emplazamos para otro día. Claudio Ción, director general de Bono Iberia, gracias. Rosa Peña, director general de Operaciones Vía Agora, gracias. Sandra García, directora técnica de Premier en Madrid, de la delegación en Madrid de Premier España, y Rocío Díaz, directora de promoción inmobiliaria de Avante Espatia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que hemos aprendido todos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Creo que estamos todos, yo creo que ya, bueno, pues identificando, ¿no? Cómo es la sostenibilidad dentro de nuestras viviendas y de nuestras futuras viviendas. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana, aquí con IDI Inmobiliario. Saben que esta semana teníamos una doble programación de este programa, pero tiene su motivo, efectivamente, para hablar de muchas cosas que son interesantes y sobre todo seguir aprendiendo con todos y junto a todos. Gracias.